decía, si yo creo en los marcianos, que mi hija no crea en eso. Tu tono de plática va a ser que me vas a convertir, no. Y cuando veo a una de esas personas de los otros lugares aquí en este plano, dije, oh. Ya, démosle el tiro porque Pues es que como es yo el Yeti tengo... favorito, ¿cómo no? Sí, pues... Ay, cosita. Porque tengo un asado, así que todos démosle tenemos nomás. cosas que hacer. Ya, pues niña, parto por presentarte. Obviamente ya en el grupo te conocen porque habrán visto los expedientes esotéricos X, pero de todas maneras, Paulina Cástolo de México. ¿Cástolo? ¿Está bien dicho? Sí, Castolo. Es como hubiera acento en la primer O, pero como las reglas gramaticales dicen que no se pone, pues así se escribe y así se pone. Ah, bien, ya, entonces no lo estoy diciendo mal. Ella tiene una historia muy interesante que a mí me gusta mucho, particularmente porque ella no es nerd como yo. Todo lo que ha aprendido lo ha aprendido en la experiencia, muy vivencial. Pero aún así, contrario a la mayoría de la gente que yo conocí en mi vida con esa historia, ella se ha mantenido muy, muy sensata y muy cuerda. Bueno, dentro de lo cuerdo que estamos todos en este Todavía no mundillo me tan llega feo. la locura. Así que cuéntanos, pues cuéntanos cómo es tu historia, cuándo te metiste en la magia, ¿siempre fuiste creyente o esto empezó en algún momento en particular de tu vida? En cuanto a magia entendida como energía, siempre he creído, siempre he tenido así como una inquietud desde que yo me acuerdo hasta el día de ahora. Es cierto, he explorado líneas espirituales, cada una, pero la idea básica que siempre he tenido se confirmó hace apenas unos 5 años, ¿sí? Que ya es ya se puede decir que es mi espectro espiritual en el que yo me identifico, por el que vivo y por el que muero. Pero todo lo demás también sirvió, nada más estuvo de adorno, sino que también contribuyó a algo. Fue parte de la experiencia. Porque yo nací católica, de hecho me bautizaron, hice primera comunión, sí intenté ser católica y creer en Papá Diosito y tu Santo Diosito y el Hijo Diosito, pero llegó un momento en que dije, yo soy niña porque tengo que ir una cuestión masculina y mejor decidí ir por otro sendero, buscar otro tipo de cosas que me llenaran más y lo encontré. Eso me parece interesante porque hay un montón de gente que de pronto es cristiana, es católica y tiene este problema, bueno, si veo el tarot a lo mejor estoy haciendo algo satánico, no sé, ¿te costó a ti, entre comillas, cambiarte o para ti fue algo natural? El cambiarme sí fue algo natural, pero obviamente el tarot llegó después del cambio, no llegó antes. No, hubo una ruptura entre el catolicismo cristiano y yo, y después de la ruptura fue cuando las artes esotéricas me empezaron a atraer más, y con las artes esotéricas llegó paulatinamente el tarot. Entonces, no hubo un conflicto de que estuviera haciendo algo inadecuado o algo en contra de mi visión social, porque yo ya la había dejado de lado. ¿Sí? Lo que sí hubo fue bastante confrontamientos con mi familia, porque yo nunca me he escondido. Yo nunca he escondido ninguna de mis ideas, ninguna de mis prácticas. Y mi mamá me dejaba hacer porque ella decía, si yo creo en los marcianos, que mi hija no crea en eso. Ahí lo dejó. Pero mi papá no. Mi papá era de que no crees en Papá Diosito y porque no crees en Jesús y mejor ya no hablar con él de esos temas. Le digo, si tu tono de plática va a ser que me vas a convertir, no, esto no es gripe y no se quita, así es que no.
Oye, ¿y se puede contar cuándo fue la ruptura con el catolicismo? ¿Fue algo en particular o fue paulatino? Fue precisamente después de mi primera comunión. Yo hice la comunión a los 10 años. Después de que hice el rito y de la fiesta, me sentí tan vacía porque yo no podía entender cómo, sin yo hacer nada, yo ya estaba pecando. Y alguien que yo no conocía había muerto por mí para salvarme. Esa idea como que me generó mucha aversión. Entonces, digo, si yo hago algo, tengo la capacidad de responder. No ocupo que nadie se sacrifique por mí, no ocupo que nadie interceda por mí, no ocupo que nadie me salve. O sea, yo solita puedo. Entonces, aquí el Samu dice que no te imaginas como dije, católica. No, ni yo me imagino, pero hay que sustentan eso y afortunadamente están en internet. Entonces, qué loca. Nadie va a saber que los que vean este video, nada más. Nadie se va a enterar, no. No, yo me imagino porque en México hay una tradición católica muy fuerte, entonces lo más normal, digamos, es que hubieras empezado desde ahí, tiene sentido. No es tan sorprendente desde esa perspectiva. Y como bien dijiste, ahí empecé, pero afortunadamente mi vida me llevó por otros senderos más interesantes y qué bueno que ya no estoy ahí. Oye, ¿y cuándo fue tu primera experiencia que tú dijeras así como, ya, no, esta madre es cierto, como dicen ustedes, esto es verdad, esto realmente existe? Porque igual uno tiene una formación lógica que te enseñan a creer determinadas cosas que son reales, que la física, las leyes de la física, etc. ¿Cuál fue tu experiencia que tú dirías que te hizo pensar, sí, es así? Después de que vino esa ruptura, la verdad es que yo no me quedaba aquí en este plano. Me iba a otros lugares, iba a hacer otras cosas en otros lugares, veía personas en otros lugares. Y cuando veo a una de esas personas de los otros lugares aquí en este plano, dije, oh, entonces no son alucines míos. No estoy yo creyendo que cambio el mundo en mis sueños, o sea, hay algo ahí. Entonces, fue una impresión muy fuerte, encontrar a alguien del otro lado aquí, porque en el otro lado una imagen tiene un color, tiene ciertas características que obviamente aquí en este plano no las tienen, pero cuando chocas de frente con esa energía, incluso esa persona te dice, te conozco, y tú, no, ¿o sí? Y descubres que sí, o sea, que sí te conocen, y que lo que pasa allá también pasa aquí, es una revelación, y ya te das cuenta que muchas de las cosas que tú creías tienen cierto sentido, a lo mejor no una verdad absoluta, pero sí tienen cierto sentido, sí tienen cierta lógica, cierta razón de ser. Sí, conozco esas sensaciones, es extrañísimo. ¿Y esa persona está en tu vida o fue alguien pasajero? Obviamente no ha sido una, han sido varias, y unas todavía siguen, de algún modo, de una manera muy intermitente, pero la gran mayoría ya no están. Y no me refiero a que hayan muerto, me refiero a que están en otro momento de sus vidas, en otro lugar, con otras personas, ¿sí? Y aunque a lo mejor nos podamos, cuando estamos allá, ya no tenemos interacción con nosotros aquí ni allá. Perfecto. Oye, ¿alguna de esas experiencias de
de ese momento cuando estabas haciendo la transición, cuando estabas recién dándote cuenta de que, wow, esto sí hay algo aquí? ¿Alguna experiencia que te haya provocado susto? Una vez, obviamente yo coincidía con un cierto grupo de amigos, que aunque no teníamos las mismas experiencias, sí teníamos información complementaria. Hubo uno de ellos, tomó decisiones equivocadas en el peor de los momentos y empezó a dañar a los integrantes del grupo. Entonces, me molesté mucho porque yo no tenía la idea de que esto generara daño, de que esto generara dolor o sufrimiento, y que alguien lo usara bajo esos términos, alguien que en algún momento creías, confiabas, con el que compartes una parte de tu vida que no compartes con mucha gente, me sublevó, me irritó. Entonces, salió una parte de mí que por lo general nunca sale y que proyecta una energía muy fea, y se asustó, me asusté, nos asustamos, pero de alguna manera fue un suceso que partió, sentó un precedente y esa persona se alejó. Se fue con su locura, se fue con sus decisiones, se fue con su situación y no supe nada más de él. Obviamente, juró y perjuró que arreglaríamos cuentas en algún momento y yo así de, ándale perro, pues vente. Pero ya no hemos coincidido. Muy tú eso. Entonces, sí me dio miedo porque yo no sabía que tenía eso. Sí me dio miedo cuando se pudo manifestar. También le dio miedo. Digo, fue un miedo mutuo, no fue un miedo solamente mío. Sí, te hago todas estas preguntas porque de pronto hay gente que tiene experiencias similares y claro, hay mucho susto. Tendemos a pensar muchas veces que el mundo espiritual es como pura luz, y está como esta fantasía de que el mundo espiritual andan todos felices, ¿no? Y no es tan así la cosa. Entonces eso puede provocar mucho temor. Pero aquí está, viva, divina, estupenda. Vamos, lo que genera más miedo es lo que no conoces, pero si tú te tomas el tiempo para leer las leyendas, los mitos de las distintas culturas en los diferentes periodos de la humanidad, y cuando pasas a aquel lado te das cuenta que allá sí existen, a lo mejor aquí no, pero allá sí. Entonces empiezas a no tener tanto miedo y también a cuidarte, porque muchas veces en nuestra ganas de conocer, de estar emocionados, de querer comernos al mundo, somos muy imprudentes o llegamos a ser muy imprudentes y terminan pasándonos cosas bastante desagradables, de diferentes formas, ¿sí? Pero si tú te cuidas, si eres una persona precavida y que va de a poco conociendo, resulta ser una experiencia bastante enriquecedora y bastante plena a la hora de trasladar ese conocimiento a este plano. Resulta algo muy agradable. Una aclaración técnica, chicos. Nosotros en la plataforma de transmisión los vemos solo como usuario de Facebook. Así que si quieren hacer presencia, díganos cómo se llaman y ahí los saludaremos como corresponde. Mientras tanto, los vemos solo como usuario de Facebook. Hola, Rosa, dice. Hija, ¿y cómo se protege Pauli? Depende de qué tradición espiritual utilices. Obviamente, los chicos o las personas que gustan
de seguir a los ángeles, de seguir a los elementales, de seguir a esas esencias con una esencia luminosa. Necesitan ciertos símbolos, ciertos talismanes, ciertas invocaciones, ciertos rezos, oraciones y obviamente bastante preparación previa para que pues no se desequilibren a la hora de estar con alguna entidad ajena o diferente a su esencia, y que obviamente no se la traigan y no esté aquí dándoles lata. Entonces, muy es importante. un proceso dependiendo de tu línea espiritual. En mi caso, yo no me protejo, no tengo la necesidad, pero no porque sea Superman, sino porque mi línea espiritual me prepara aquí con ciertos ejercicios de carácter que funcionan muy bien del otro lado. Y como funcionan muy bien del otro lado, pues no tengo la necesidad de hacer todos los elementos que otras personas sí tienen la necesidad de. Tiene sentido. Uy, te perdí un minuto. Vamos a saludar mientras tanto a Graciela, que está. Hola, Graciela, bella. A Gastón Talavera, que está también presente. Bueno, Samu ya lo saludamos. Y a Rosa. A Victoria. Ay, no la veo. Nuestra querida Darwin. Victoria Betones. Ay, nuestra Vic preciosa, te adoramos. Y Darwin también está ahí mirando, esperando con cabritas para que nos cuentes. ¿Cuál es la historia que tú crees que más te ha marcado en tu carrera como bruja, maga, hechicera? Como prefieras decirle, a mí me da igual. La que más... Tengo que reconocer que es la historia de una chica chilena, porque en el proceso vinieron a asustar a mi hija y en el proceso una de mis mascotas. Entonces, en términos de interacción, fue donde más agravios recibí, pero porque obviamente la persona que había trabajado también tenía su nivel espiritual y lo hizo sentir. Entonces, no molestar a mi hija, dándole un cierto tipo de... Y obviamente una de mis tortugas, el fabuloso Esculapi, la tortuga que vuela, murió en el proceso. Entonces, fue esa. Y aquí la cuestión es que esta chica le hicieron un trabajo de separación y a la pareja le hicieron un amarre con otra persona. Entonces, la chica de la noche a la mañana perdió esposo, perdió casa, perdió trabajo, perdió dinero, sus mascotas, perdió sus cosas, lo perdió todo, estaba en la calle. Y tristemente no la dejaban en paz después de que le hicieron perder tanto. Y el tipo la dejó un lunes y el martes ya había metido a otra mujer a su casa. Así de extremo, así de radical estuvo eso. Y tristemente la persona que le hizo el trabajo, pues era una persona bastante poderosa, que tenía sometido o que gustaba de trabajar con almas de asesinos. Entonces, con ese tipo de almas protegía a los bajos, con ese tipo de almas hacía todo, y obviamente en el momento en que Manotas llega a desbaratarle su cagadero, pues se fue contra mí y trató de usar a esos seres para asustarme, pero no consideró que fueran exterminados y que obviamente pues ya sus cosas ya no fueron. Entonces tuvo que desistir porque no logró su objetivo conmigo
y lo que le desbaraté, en este caso la chica, porque nada más le desbaraté el trabajo a ella, no hice nada con su pareja y tampoco la pareja volvió, nada más esta Ya. chica, bueno. ¿Y cómo decides tú cuando es momento de actuar o no? Porque no siempre uno tiene que actuar en esos casos. ¿Cómo lo decides tú? ¿Cuáles son las señales que a ti te dicen, sí, yo aquí tengo que intervenir? Todo depende de lo que yo busco. Yo, por ejemplo, yo lo que busco es incrementar mi poder espiritual. Entonces, cuando veo alguna imagen, algún vaso que está medio raro, alguna tirada de tarot medio extraña, en donde pasan muchas cosas muy fuertes o dolorosas y que realmente no tienen una razón de ser, más que accidentes o coincidencias. Sientes que hay algo más, es donde meto mi cuchara y me dedico a investigar. Si ya después de que mi investigación dice, sí, aquí hay algo, ya me meto de cabeza y me aviento y todo, pero si no descubro eso, pues no. ¿Y te ha salido alguna vez alguna entidad que tú hayas dicho, ya, ok, hasta aquí llego, no voy a seguir adelante o mejor lo voy a dejar así? Todavía no. Sí creo que en algún momento, en algún lugar del mundo, sí va a haber algo que me diga hasta aquí, pero todavía no lo encuentro. Incluso aquellas cosas que han venido directamente a mi casa a buscarme, todavía no me han hecho desistir. Wow. Chicos, si quieren preguntarle algo a Paulina, lo pueden dejar en los comentarios y yo transmito su pregunta. Wow. Y al final, ¿qué pasó con la niña? Cuéntanos más detalles, por favor. Mira, obviamente se pudo quitar todo ese trabajo que le hicieron, y ya desde que se quitó, como ella tenía una esencia luminosa, tuvimos que hacer un trabajo de limpieza, de equilibrio, y obviamente ya que estuviera limpia y equilibrada, a buscar de alguna aquellas cosas, porque necesitaba trabajo, necesitaba resolver situaciones en casa porque tuvo que regresar a vivir con sus papás, necesitaba ella recuperar muchas cosas, como era la confianza, como era la autoestima, porque obviamente este tipo, con las cosas que decidió hacer, la dejó muy lastimada. Entonces, yo la verdad no entiendo esos brujos que te resuelven la vida en 72 horas. Yo la verdad te trato más, ¿sí? Y porque es un proceso bastante largo. Y, Uf, sí. y después de año y medio de estar trabajando, ella solucionó la mayor parte de la problemática de su casa. Su psicólogo vio grandes avances con ella. Un trabajo en una empresa como secretaria y le estuvieron dando a ella cursos de capacitación pagados por el estado. Tengo entendido que Chile, en Santiago, tiene programas municipales para capacitar a la gente en un afán de que estén listos y luego conseguirles algo en una bolsa de trabajo. Entonces ella aplicó esos cursos y pudo conseguir a través del trabajo un empleo en donde obviamente pues ya podía sus gastos cubrirlos de manera completa sin necesidad de nadie. Y obviamente también fue un aliciente para sus papás. Entonces, lo último que hicimos fue buscarle una pareja, porque al parecer había una niña que quedó pendiente por venir acá y que ella quería que viniera. Pero obviamente nos distanciamos porque ella empezó a hacer las cosas.
pero sé y tengo entendido que ella ahorita está bien, a espera de ese hombre que le haga a esa niña. Dijiste unas cosas muy interesantes y que me encuentro que vale la pena volver a repetirlas, porque de pronto la gente piensa que en los trabajos mágicos se te va a resolver todo, valga la redundancia, literal, mágicamente. Y en realidad no es tan así, o sea, uno prepara el camino, pero las cosas en este mundo físico tienen que pasar igual. Entonces tú mencionaste que ella estaba con un psicólogo súper bien, ella, bueno, postuló a los programas para poder hacer este trabajo, para poder capacitarse. Entonces también se requerían acciones de ella. Muchas veces la gente piensa que con la magia, con prender un par de velitas y ya está, y tiene que llegar todo, y no es tan así la cosa. No, la verdad es que no, vamos, se tiene que trabajar de manera conjunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tú haces en cuanto a magia aquí, estás pidiendo que la energía del universo venga, pero si no hay un canal abierto para que pueda bajar y aterrizar en este plano, pues no se va a dar. O sea, aunque tú lo desees con todo fervor y con todo anhelo, o sea, no. De hecho, tú tienes un video donde dices que las preguntas que no le deberías de hacer a tu tarotista para que ahorres dinerito, ¿sí? Aplica igual para la magia, o sea, todas esas cuestiones, esos temas, esas preguntas, te las puedes ahorrar si las resuelves tú mismo, y obviamente te ahorras también que te vean la cara, que te generen algún fraude o que te veas envuelto en algún tipo de extorsión porque ya te pidieron las fotos o el video, no sé, tantas cosas. Se aplica exactamente igual. Evítate esas pruebas, esas inquietudes y no fraudear. Sí, pues hay mucho riesgo en el tema mágico, hay mucho riesgo de fraude, hay mucha gente que se aprovecha en el fondo de la gente que quiere una solución fácil y rápida, y no es así. Bueno, no somos muy populares las personas que pensamos así, pero es que hay que decirlo, sí, es lo que hay. El mundo no es fácil, chicos, ni siquiera con magia es fácil. Lo que pasa es que en términos de energía, mientras tú conserves en tu persona aquellos obstáculos que impidan a la energía fluir, pues no se va a lograr nada, porque los obstáculos que hay dentro son los obstáculos que hay afuera. Entonces a lo mejor dentro de ti es un miedo, pero afuera es una incapacidad, por ejemplo, de algún tipo, porque no puedes hacer algo, ¿sí? En cambio, si trabajas lo de dentro, trabajas lo de afuera, en algún momento va a haber un resultado. Así es. Oye, cuéntanos de las experiencias que tú contaste en los expedientes esotéricos X. ¿De dónde rescatas tú esas historias? ¿Cómo te llega la gente? ¿Dónde captas la gente que te llama la atención? No sé en otros países, pero aquí, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, hay un tianguis, que le dicen cultural, pero no es cultural. O sea, personas muy extrañas se reúnen en ese tianguis y por lo general son los que llevan pies, los que llevan símbolos, son los que llevan libros, y libros del año del caldo, del año del cacahuate, o sea, viejitos. Gente que lee el tarot, que toma el café, que hace la carta astrológica, que los símbolos mayas, o sea, para mí es el tianguis de los fenómenos, o sea, todos los raritos de la ciudad van a llegar ahí, ¿sí? Entonces, mi esposo, cuando no nos conocíamos, ahí iba con su grupo de amigos, personas que conocí más adelante iban ahí con su grupo de amigos, yo llegué a ir ahí con mi grupo de amigos, todos íbamos y nos juntábamos. De hecho, hemos visto
obviamente, reconoces la energía y cuando te encuentras con esas personas ya fuera del tianguis es cuando los encuentros se dan, ¿sí? Así me pasó con mi esposo, así me pasó con mi cuñado, que se dedican a hacer cosas medias extrañas que yo no puedo hacer. Así conocí a los magos de las piedras, así conocí a magos de los sigilos, señores ya grandes y incluso te estaban esperando. Sí. Entonces, supongo que en algún punto coincidimos y dijimos, ahí nos vamos a ver. ¿Cómo van a llegar? Pues por año vamos a llegar. Y ahí llegábamos, diríamos, a unos les pasaban cosas, a otros les pasaban otras cosas. Y entre todos, pues hicimos un cambio de vivencias mágicas muy interesante. Todavía no ha muerto nadie, pero hay veces que se desconectan tantito. Y ahí fue. Qué envidia me da. Oye, ¿Por qué? porque acá no tenemos esos espacios. O por lo menos a mí no me han invitado. No sé si existe y me tienen afuera. A mí no me han invitado. Oye, y... Mira, realmente no sé qué se deba, pero... Te escucho con desfase, entonces tengo que escucharte un poco, darte un poco de tiempo también para poder engancharme. Te iba a preguntar, ¿cómo lo Te haces digo que tú yo no sé. A ver. A ver, en la práctica, ¿cómo lo haces tú para, o sea, dentro de lo que se puede contar, por supuesto, para pasar al otro lado? ¿Cómo lo haces tú o sea, dentro de lo que se puede contar, por supuesto? Pues mira, siempre lo he hecho a través de sueños. Siempre, y no ha sido de una manera consciente o voluntaria, es más que nada cuando se necesita, ¿sí? Quizás en la época en la que más me necesitaron y yo los necesité fue en la época de la adolescencia hasta la universidad, y ya después ha sido esporádico de mis salidas a esos lugares. De hecho, conozco los lugares más aburridos, las bibliotecas, donde están los escritos y donde están las piedras. No, como que más pendejadas aburrido. De esas que a uno no, por Dios. Sí, a mí se me hace aburrido porque realmente, o sea, yo digo, y bueno, ¿y aquí qué o qué? ¿Cómo circula esto? ¿Cómo? Entonces, han sido pocos los lugares que he visitado diferente. Por ejemplo, hubo una vez, después de un ritual, que pude ir al río de las ánimas. Aquellas personas, aquellos seres que iban a reencarnar y que todos pasaban por un río. Me tocó verlos y era la primera vez que estaba en un lugar tan diferente a los que yo había conocido. Y obviamente fue después de un ritual de fertilidad. Entonces yo así de, ¡oh! La gente, ¿qué van a hacer? En otra ocasión fui a un lugar muy desagradable porque había seres muy desagradables que estaban muy bien vestidos, estaban de un aspecto muy atractivo. Me generaba mucha aversión. Y era un lugar completamente gris, abovedado. Y obviamente tuve un intercambio muy desagradable con una de los seres que había, pero fue ya a otro lugar. ¿Sí? Luego, en algún momento también llegué a visitar, y eso fue hace como unos 15 años, un lugar en donde
se supone que concentran el conocimiento de la humanidad. Si tú tocas los pilares que están grabados, te llegan imágenes de todo lo que ha vivido la humanidad en muchos tiempos, en muchas épocas. Entonces, yo llegué a ir ahí cuando me entregaron a mí una llave, ¿sí? Y después de usar esa llave en un closet fue cuando pude llegar ahí. Entonces, quien me recibió obviamente fue una persona con ropas egipcias, no egipcias, sumerias, y pues dio mucha información en cuanto al lugar, porque había secciones muy luminosas, secciones muy oscuras, pilares de colores con grabados, pinturas, y lo dejó claro, dijo, es que aquí se concentra el conocimiento del universo, de una parte del universo, y yo así de, ¿y qué demonios hago yo aquí? Ya quisiera yo. No entender. Entonces, no ha sido algo voluntario, algo inducido por mí y querer yo llegar. No, he llegado porque no sé por qué he llegado, pero ahí llegué. Y ya. Oye, pregunta, para las personas que de pronto también son onironautas, los nerds les decimos onironautas a los que viajan en sueño. ¿Cómo distingues tú o cómo sientes tú en el cuerpo la diferencia entre un sueño, entre comillas, normal de descarga del inconsciente y este tipo de sueños? ¿Cómo los diferenciarías tú? Por la densidad. Un sueño que es mío, que es parte de mi propio proceso humano natural, resulta ser muy denso, muy pesado, como si hubiera que me detuviera, hubiera algo que me costara trabajo hacer las cosas. Incluso me cuesta trabajo entender ese tipo de sueños. No les encuentro lógica. Y hago la paréntesis lógica porque no es que haya una, sino que yo estoy en un estado en donde no puedo entender lo que está pasando. Y lo siento denso, lo siento pesado. Pero cuando estoy en un lugar ligero, cuando siento que soy más libre, cuando siento que no tengo tantas restricciones y que incluso aunque no haya quien me explique, yo puedo entender lo que estoy viendo, como si pudiera yo vincularme con ese espacio, con esa realidad. Entonces, aunque no haya palabras o haya dibujos o no haya nada explicativo, yo puedo entender esa realidad y me siento más ligera. Para mí esa es la diferencia entre unos y otros. Sí, fíjate, concuerdo alto con esa diferencia, la sensación de que es algo pesado, en el que además te cuesta aplicar los sentidos. A mí me pasa mucho que trato de, por ejemplo, de leer y no puedo leer, por ejemplo. Para mí esas son como pruebas, entre comillas, que uno puede hacer. O que trata de sentir un sabor y como que no siente nada, es raro. Es bien difícil transmitir ese tipo de cosas, pero de repente hay que intentarlo para apoyar a los que también tienen entre comillas, talento y quisieran como descubrir más. Cuéntame, ¿qué entidades que son populares o conocidas te has topado tú y has dicho, wow, aquí está en persona? Una que es bien famosa, Calaveros. Sí. Se le conoció en algún momento en la historia como el guardián de la puerta del infierno. Yo no sabía que para ciertos lugares había periodos
pero ya no es el guardián de las puertas del infierno, es el guardián del paso de los mundos. Entonces, si tú quieres pasar a un plano, tienes que pasar por él, ¿sí? Entonces, cuando lo ves en vivo y a todo color, y dentro de ti sale, código café, porque te estás zurrando, miedo. Dices, a ver, espérame, es que yo no quería ir al infierno. No entiendo. Y no es que estés llegando al infierno, sino que ya es el guardián del paso de los mundos. Entonces, tú así de, nueva información, y nosotros bien ignorantes, no sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, en esa ocasión cuando fui al río, me encontré con una de las deidades nórdicas que es conocido como el tabernero, ¿sí? Y lo conocí de paso porque él fue el que me dio explicaciones para llegar. Ya después, cuando regresé y me puse a investigar, yo así de, te llamas Dionisio, ¿sí? Nada más que ya abriste un local y a lo mejor tienes franquicias. Entonces, yo así de, interesante, ¿no? Pues está bien. ¿Quién iba a pensar que en una pub del milenio pasado ibas a estar tú aquí? Entonces, no los ubico en el momento, sino hasta después de que regreso, ¿sí? Sí, la verdad son muy identificativos los elementos suyos. Sí me momento, pero si no los logro entender, ya es hasta después cuando ya regreso. Entonces después, ¿pero algo te lleva a investigar o después simplemente te quedas con esa idea y si te topas con algo bien y si no, bien también? ¿O eso me tu lado pasaba nerd? de cuenta cuando estaba... No, el que no fuera yo capaz de reconocerlos fue más que nada en mi juventud, en la adolescencia y en los tiempos de la preparatoria y la facultad. Porque estás estudiando una cosa, no puedes meterte a otra, realmente no tienes tiempo. Entonces, llegué a conocer a muchas personas en ese periodo, pero yo nunca supe quiénes eran. Nunca me dio por investigarlo, sencillamente, nos vimos, coincidimos, nos encontramos, tú por tu lado, yo por el mío. Hasta después, ¿sí? Cuando ya tienes más tiempo libre para dedicarte a esto, ya es cuando empiezas a ubicar sus símbolos, sus elementos, las cosas que los identifican, sus funciones, y es cuando me encontré con fulanito. Sí, pero digamos que mi desfase fueron como unos 10 años, 15, una cosa así. Ya te imagino pidiendo autógrafos. Pues sí me daban ganas, pero luego dije, no, y donde me desintegren, mejor no. Sí, mejor me iba. Oye, ¿y estas entidades o te ha pasado que en algún momento pasar de verlas en el astral a verlas ya en el mundo físico? Solamente a cancerberos sí me tocó verlo en este plano, porque sí reencarnan, sí. Pero ha sido el único. De ahí en más, todos los que me ha tocado conocer o reconocer son más que nada seguidores. Seguidores tienen estrechos vínculos espirituales con ellos, que guardan alguna tradición mágica aprendida por ellos o enseñada por ellos, y que hacen en este plano cierto tipo de funciones. Ya, entiendo. ¿Sientes tú que estas experiencias son importantes para ti en tu vida más mundana?
Porque para ti esto de la magia es algo como aparte o es integral a tu vida. Sí y no. Vamos, sí son importantes porque indiscutiblemente me dejan algo y también me dan la pauta para aprender algo. Pero como no son unas cuestiones tan repetitivas o tan cotidianas que diga yo, es que de 7 días de la semana voy 4 o voy 3. No, estamos hablando de que suele ser una situación al año, 2 situaciones al año. Por ejemplo, cuando era joven sí era más continuo, sí era muy seguido. Bueno, eres joven. Pero porque yo no sabía quiénes eran. De acuerdo a los prehistóricos, yo ya soy una venerable anciana. Entonces, cuando estaba más puta, que mis encuentros eran más cotidianos, yo no tenía conciencia de quiénes eran o de qué era lo que estaba pasando. Ya cuando la madurez me llegó y también la experiencia en este plano llegó, ya fue cuando el acomodo de viaje se reubicó. Sí, pero ahorita es rara la vez que yo salgo, rara la vez que yo subo, pero siempre regreso con algo, regreso con la confirmación de alguna idea que ya tenía, o regreso con un aprendizaje nuevo para trabajar, o regreso con alguna clave para algo, ¿sí? Entonces, sí son importantes, pero no son así como que, ¡ay! Son imprescindibles, no. Entiendo. Hoy tenemos una pregunta aquí. Lamentablemente, chicos, nos aparecen de esta forma. Nos pregunta si viajas a otros planos o a otras dimensiones. ¿Cómo lo definirías tú? Para mí son y no corresponde a la calidad de conciencia, ¿sí? Vamos, ¿qué define un plano? Lo define la forma en la que la energía circula en ese espacio del universo, ¿sí? Porque cada espacio tiene sus reglas, dependiendo de dónde vayas, ¿sí? De hecho, hay experiencias como volar, como cambiar tu forma física, como muchas cosas, y eso lo determina precisamente la manera en la que la energía circula en cada uno de esos planos, ¿sí? Entonces, yo lo definiría así, como un espacio en donde la energía circula de una manera determinada. Y dependiendo de donde tú quieras ir, pues es la energía como trabaja. Entonces tú lo definirías como planos, en este caso. Uh-huh. Porque vamos, dimensiones también hay aquí en este plano. ¿Sí? Claro. Ahorita, por ejemplo, me acordé de un evento que tuvo un amigo mío, en donde, siguiendo a su tío que era chamán, tuvieron una experiencia del tercer tipo con unos demonios. Entonces, si tú veis la escena, tanto el tío como mi amigo entraban a una casa para trabajar dentro de la casa. Lo que hicieron fue entrar a una dimensión, porque yo desde afuera, yo lo que veía no era una casa, veía ruinas. Y dentro, para él fue una experiencia de 30 minutos. Pero en el momento en el que salió, habían pasado 12 horas. Entonces, él tenía conciencia de 30 minutos. En el momento en el que sale, habían transcurrido 12 horas. Y cuando sale y voltea, ya no vio la casa, vio las ruinas que en verdad eran lo que había entrado. Entonces, eso es una dimensión. Tú estás entrando a un espacio pequeño, creado por algo, con ciertas características, y cuando ese algo se va, desaparece, tú a este plano vuelves a esta realidad, pero es algo momentáneo.
también están las historias de personas en Irlanda, en Escocia, que eran raptados por hadas. Entonces, para ellos había pasado un año, pero a la hora que regresaban resulta que habían pasado 50 o 100. Entonces, esas son dimensiones de espacios en este plano en donde las reglas del tiempo y de los elementos que hay cambian. Y tú puedes acceder a él de forma consciente o con tu humanidad completa. Pero en los planos hay ese espíritu, es tu alma. Ah, interesante la forma que tienes de dividir planos y dimensiones, me gustó. Lo voy a tomar. Lo voy a anotar, de hecho. Me gusta. Cuéntanos alguna historia buena, una sabrosa que no nos hayas contado en los expedientes X, po. en el ratito que nos queda. Pues, en el Coven en el que tengo a 2 chicas con las que ahorita estoy trabajando, hay una chica argentina y ella tuvo una experiencia muy desagradable, tuvo una racha de mala suerte fea en donde le pasaron muchas cosas. Ella era directora en una escuela, pierde el trabajo como directora, su ex esposo la empieza a amenazar, su hijo cae en drogas, su otra hija empieza a tener episodios de ansiedad, etcétera, ¿no? Y llegó un momento en el que ella consideró seriamente pegarse un tiro y morirse, ¿sí? De tan mal que estaba, porque incluso ya ni siquiera descansaba, ya ni siquiera pensaba de una manera racional, o sea. Y coincidimos en un grupo de tarot en donde pedía de forma desesperada ayuda, pero nadie le hacía caso. Sí, a mí me llama la atención por el dolor y digo, ¿qué estarás pasando para estar buscando la muerte, para querer la muerte? Y decir, basta. Empiezo a hablar con ella, empiezo a ver su historia y efectivamente en el lapso de un año le pasaron muchas cosas muy desagradables entre su trabajo, su economía, sus hijos y ella. Y a la hora de investigar, resulta que la base de su problema fue un amarre. Y un amarre que le hizo su ex esposo. Aquí lo triste de este amarre es que en vez de coincidir en atracción o vincularse en el amor, se vinculó en el desprecio que se tenían los dos. Entonces, el amarre se hizo, pero en menos de desprecio, de odio. Y eso era lo que la tenía mal a ella. Incluso le dieron un bebedizo, le dieron algo tomado para el amarre. Sí, obviamente estamos hablando de que ella ya tenía más de 15 años que se había ido, o sea, que se había alejado de su ex esposo, pero todavía lo tenía. ¿Sí? Wow. Entonces, lo que la tenía mal. ¿Sí? Obviamente ella quedó dañada del estómago, porque independientemente de que se deshizo esa mugre, de que se desbarató eso, ella ya no quedó bien del estómago. Ella no puede consumir ciertos alimentos, no puede nutrirse de una manera normal, porque hay ciertos alimentos que la lastiman. Lo chistoso de amarre, aparte de que se vinculó con el desprecio, es que 3 personas muy cercanas a ella alimentaron el amarre con su desprecio. O sea, esas 3 personas también se vincularon al amarre para hacerle daño a ella. Y en el que ese amarre lo desbarató, esas 3 personas que lo ayudaron sufrieron accidentes. Una se quedó ciega, otra tuvo un accidente y quedó lastimada de la parte derecha de su cuerpo. Su esposo la engañó y la dejó. Y otra estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico.
Entonces, eso se les regresó, les pasó eso, afortunadamente no murieron, porque a la hora de que se desbarató, no se regresó con la intención de dañar, sencillamente se liberó, sin ninguna carga energética, sin ninguna encomienda, nada, solamente se liberó, pero ellos tuvieron esa consecuencia y casi se andaban muriendo. Ella ahorita ya está bien, pero quedó con secuelas, tristemente. Me pregunta Rosa, chicos, no que hagan si existe amarres. el infierno. No hagan. ¿Sí? Sí, eso te iba a decir, que pregunta si existe realmente el infierno. Sí existe, pero no existe en los términos en los que todo mundo cree. ¿Sí? Vamos. Para una persona que se vincula con una energía demoníaca, ya sea que sea satanista o que sea luciferino practicante o que sea afín a esa tradición espiritual. Obviamente el infierno es un lugar maravilloso para esas personas. ¿Por qué? Porque reciben un montón de cosas que son malas para ellos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas cree que es un lugar en donde van a hacer sufrir, te van a lastimar, te van a hacer por todo lo que hagas en este plano, y no, o sea, los satanistas son felices ahí, los luciferinos son felices ahí. Si tú cometes el error de hacer un pacto con un demonio y no cumples, ahí sí se vuelve el lugar más feo del universo. Pero si tú no cometes ese error, pues tú no vas a llegar ahí. Llegas donde tú debes de llegar, a donde tú crees que debes de estar, ¿sí? Pero no es como lo imaginas, no es como tú crees que debería de ser. No. Aquí le han hecho mucha mala publicidad, pero la verdad es que es otra cosa muy interesante. Tienen que cambiar el del marketing, parece, en el infierno. Sí, vamos, o sea, quien es afín se la va a pasar bien. Quien no es afín y quiso en algún momento jugar, pues va a tener una reprimenda y sí va a jugar feo y desagradable. Pero si tú no te metes en esas acciones, ni lo vas a conocer, o sea. Así que sí existe, chicos, pero no es como lo imaginan, así que quédense tranquilos. No va a pasar nada. Chicas, llevamos ya 1 hora, se ha pasado volando. Oh. Si Paulina se anima, podemos Eso seguir pasa la cuando te conversación en diviertes. otro momento. Sí, pues eso pasa cuando uno se divierte. Mira, pues se hace corto. Pues mira, este video va a quedar en el grupo para que todo el mundo lo vea, todo el mundo en intercambio lo conozca. Entonces, cualquier persona que le interese el tema, que quiera alguna pregunta en específico o un tema en específico, pues podemos organizarnos para más adelante y hablar de ese tema. Oscar. Aprovechen, no, hay que portarse bien, hay que portarse como consideren, vamos, yo no utilizo esos términos de bueno o malo, de portarse bien y portarse mal. Te tienes que portar de acuerdo a tu naturaleza, ¿sí? Yo se los he dicho, se los he dicho hasta el cansancio. No, mal y bien no. Eliminen esos conceptos de su vida. Vamos, si haces algo en contra de tu naturaleza, el único que se va a sentir en algún momento mal vas a ser tú. Pero si tú haces lo que tu naturaleza y tus creencias te marcan, todo te va a ser excelente. Ay, pero eso da para otra reunión, todo eso de cómo saber cuál es mi naturaleza. Por Dios.
Lo dices como si fuera tan fácil. Por eso te digo. Pues mira, si pones tantita atención resulta fácil. Si pones tantita atención resulta fácil. Pero tienes toda la razón, este tema es bastante extenso. Por eso te digo, quien tenga dudas y quien quiera que exploremos algún tema, pues lo podemos hacer más adelante. Ya, pues ven, ya la dejaron amarrada para otra sesión. Bien, bien, chicos. Pero por ahora la vamos a dejar hasta aquí porque me imagino que Pablo tiene cosas que hacer, yo también. Y fue muy, muy entretenido hablar contigo. Te agradezco un montón por todo lo que nos has contado. Y te esperamos tenerte de nuevo porque es muy interesante este tema. Es algo que yo sé que produce mucha curiosidad a las personas y que vale la pena también contar estas historias y educar un poquito para que no terminen cayendo en las garras de esta gente, no vamos a calificarlos, pero que venden la magia como soluciona todo en 72 horas y no funciona de esa manera. Así que sí, bueno, vamos no a es dejarlo cuando te dicen que te pendejo y pueden ver el futuro en las verrugas del ano, estamos hablando de cosas bien feas. Ya pues, mi niña, un tremendo abrazo hasta México, nos vamos a juntar de nuevo, nos vamos a poner de acuerdo y la próxima semana acuérdense que tenemos a Alejandra que nos va a hablar de cómo se siente ser empático en términos espirituales, no empático de ponerse en el lugar del otro, que eso harto escaso está en el mundo, pero cómo es ser empático en términos esotéricos y nos va a dar todos sus tips y cómo se siente, qué se siente, cómo manejarlo y todo eso. Así que un abrazo para todos. Besos, mi bella, divina Paulina. Te adoro. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Cuídense Nos vemos. Mucho. Chao, chao. Chiquita por invitarme. Ay, no, te adoro. Ya, chicos, hasta la próxima semana.